Evangelio de Marcos. Lección 13. El Señor resucitado. Marcos 16 nos presenta nuevamente el papel predominante que las mujeres seguidoras de Cristo tienen en este Evangelio. Los últimos 8 versículos de Marcos destacan prácticamente solo acciones de ellas. Compran especias para ungir el cuerpo de Cristo, van a la tumba y platican entre ellas acerca de cómo removerán la puerta de la misma. Una vez que llegan, miran que dicha roca ha sido removida, entran a la tumba y ven a un joven sentado adentro. Su primera reacción es asustarse, pues, tal como lo afirma este ángel, a quien ellas buscan es a Jesús, de ahí su reacción. Dentro de este relato, hay algunos detalles que deseo resaltar. En primer lugar, el verbo asustarse se usa solo en Marcos. Este verbo denota un intenso estado emocional ocasionado por algo que causa gran sorpresa o perplejidad. De hecho, es uno de los 2 verbos que se usa en el capítulo 14, verso 33, para describir la angustia de Cristo, en el Getsemaní. Por lo tanto, la reacción de las mujeres no solo es natural, también refleja la tensión que les representó el no encontrar a Cristo en la tumba. Son sinceras, de eso no hay duda. Sus intentos y notables esfuerzos por ungir cuanto antes el cuerpo de su maestro, así lo evidencia. Sin embargo, dado que el versículo 8 contiene las últimas palabras del Evangelio de Marcos, retomaré esto en un momento, la descripción final de estas mujeres registrada ahí parece nublar, en buena parte, lo positivo de sus intentos y de su rol en el libro. Notemos, ellas salieron huyendo del sepulcro, porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Sí, leímos y oímos bien, huyeron y no dijeron nada a nadie. ¿Puedes verlo? Al final, lamentablemente, su reacción fue semejante a la de los discípulos, quienes también huyeron, capítulo 14. En efecto, ellas también fallaron en lo que el cielo esperaba que hicieran. Pero, ¿por qué digo que el versículo 8 contiene las últimas palabras del Evangelio? Si tu Biblia es como la mía, el capítulo 16 de Marcos tiene 20 versículos, no 8. Bueno, eso nos lleva a hablar un poco acerca de los manuscritos antiguos de Marcos que hoy en día se conocen. Tanto la evidencia interna como externa, sugiere fuertemente que los versículos 9 al 20 no formaron parte original de este Evangelio. Esto no significa que el contenido de esos versos sean un invento o no tengan utilidad, ya que puede verse que lo que estos dicen concuerda perfectamente con secciones de otros evangelios y del libro de Hechos. La razón de que estos versículos se hayan añadido al documento original puede explicarse, en palabras del autor de la lección, de esta manera. Marcos el evangelista hizo un trabajo tan bueno al escribir un final abierto para su evangelio que alguien en el siglo II dijo, la historia no puede terminar así. Esa no es manera de terminar un evangelio. Por lo que esa persona elaboró un final en consonancia con los otros escritos del naciente Nuevo Testamento que circulaban entre los cristianos y entonces lo añadió insertándolo después de Marcos 16:8. Ahora, ¿qué significa y qué implica que Marcos haya dejado un final abierto a su evangelio? Una buena respuesta la encontramos en el final del libro de Jonás. Este libro termina con una pregunta muy específica dirigida al profeta. Pero, ¿y la respuesta? Estás en lo cierto. Dicha respuesta no existe, al menos no en el mismo libro. ¿Acaso no te deja ese final con una sensación de que alguien debería contestar dicha pregunta? Bueno, pues ese alguien es el lector, nosotros y todos aquellos que decidiremos y actuaremos como Jonás o de manera diferente a él. Ese es el propósito de un final abierto, tanto en Jonás como en Marcos, el lector debe decidir responder o hacer algo a fin de mostrar si entendió el mensaje y desea llevarlo a la acción. En el caso particular de Marcos, su último capítulo encontramos un cambio intencional de dirección, el autor pasa de un no se lo cuentes a nadie a un ve y díselo a todos. Cristo, el Hijo de Dios ha resucitado y ya no es momento de callar, sino de proclamarlo. ¿Seremos como los discípulos y las mujeres que huyen y callan? ¿O haremos caso a la instrucción del ángel de la tumba vacía? La peculiar forma en la que Marcos termina su evangelio nos invita a tomar una decisión respecto a lo que haremos. Sí, el Hijo de Dios ha resucitado. Ha cumplido su maravillosa promesa. Al resucitar, está listo para ocupar su lugar de honor, el cual es descrito en la Biblia como sentarse a la derecha del Padre. Él habló específicamente de eso en el capítulo 12 y en el 14, y ahora es un ángel el que está sentado justamente a la derecha, aludiendo en cierta forma a esta llamativa confirmación de la identidad y estatus de Cristo. De eso se trata. Jesús ha triunfado porque se levantó, traducción literal del verbo usado por Marcos, de la muerte. Verbo que Pablo usará copiosamente al hablar precisamente del tema de la resurrección en el famoso capítulo 15 de su primera carta a los Corintios. No, el final del Marcos no se escribió para decirnos qué pasó finalmente con las mujeres, sino para invitarnos a recordar que, aunque no lo vemos todavía, debemos seguir creyendo que Jesús está vivo. Cierto, el mal, la injusticia y el sufrimiento todavía nos rodean, pero Él ya obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte. La muerte no durará para siempre.
El reino de Dios ha sido inaugurado para aquellos que entramos en él por fe. Todos los que tomemos en serio y constantemente el llamado a seguir a Jesús pronto veremos los resultados finales de la victoria de Cristo. En un mundo de malas noticias y sufrimiento, estas son las buenas nuevas, el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Lo crees? Entonces, recuerda que este es el momento de pasar de un no se lo cuentes a nadie a un ve y díselo a todos. Maranata.